hablar de esos dolores en la ingle, en el muslo, en la rodilla, que pueden estar alertándonos sobre la situación de nuestra cadera. Y nuestra ortopedista invitada el día de hoy, la doctora Villegas, nos va a ayudar a dilucidar. ¿Cómo, doctora? Primero que todo, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Patricia. Doctora, ¿cómo esos dolores pueden ser realmente síntomas de alerta de que mi cadera no está funcionando bien? ¿Dónde se pueden ubicar esos dolores? Claro, generalmente en pacientes entre los 50 y 80 años uno debe pensar que puede existir un problema a nivel de la cadera. Si no existe la historia de que el paciente se ha caído, ¿verdad? Que eso es muy importante, claro, y tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Niños, jóvenes, o no han tenido un accidente que pueda afectar la cadera. Pero generalmente cuando una persona entre los 50 y 80 años empieza con dolores, molestias, generalmente es un dolor que va en aumento, ¿verdad? Que va creciendo. Generalmente se ubica en la parte anterior de la ingle, cuando son problemas de cadera. Y este dolor se va a la zona media del muslo, en esta parte, en la entrepierna. El muslo aquí, en la entrepierna. Exactamente, correcto. Eso me duele. Correcto, me molesta. Eso va a generar un dolor, una sensación que dicen los pacientes como un desconsuelo, que puede ir de la rodilla a la cadera y muchas veces se puede confundir con problemas de rodilla y sin embargo en la cadera, porque se irrita un nervio que es el nervio obturador. Ok. Entonces estamos hablando de la ingle, estamos hablando de un posible dolor de rodilla. Correcto. Y un dolor referido en la parte interna del muslo. Que muchas veces, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes, los padres confunden la patología, piensan que es rodilla, sin embargo el dolor es de la cadera. Pero da un dolor reflejo a la parte interna del muslo que se dirige a la rodilla y mucha gente cree que es una patología de rodilla y sin embargo no es rodilla sino cadera. Sí, porque podemos estar aguantando cualquier otro tipo de dolor por mucho tiempo sin tener idea, ¿verdad? De que verdaderamente es la cadera. Correcto. ¿Qué nos lleva a sospechar que sea cadera, doctora? Bueno, generalmente, vuelvo y repito, la edad del paciente, cuando el dolor empieza a aumentar, cuando los movimientos empiezan a restringirse, el paciente empieza a caminar menos porque le duele más la cadera, sus actividades normales, por ejemplo, el amarrarse los cordones en los zapatos, el hacer este movimiento acá, se ve limitado por el dolor en la cadera y por el daño que el proceso de artrosis o desgaste a nivel de la cadera está ocasionando en el cartílago, que afecta la superficie articular. Ahora, doctora, en el caso de nosotras las mujeres que usamos tacones, ¿verdad? Y que la mayoría usa tacones por mucho tiempo, ¿esto puede afectarnos la cadera? Pues en realidad yo pienso que los tacones como tal no. Yo pienso que el problema de los pacientes en general, y las mujeres, es el sobrepeso. El sobrepeso sí puede generar problemas en las articulaciones de carga. ¿Cuáles son las articulaciones de carga? La columna, la cadera y la rodilla. Entonces, si usted tiene sobrepeso y usa tacón alto, obviamente eso va a generar mayor carga a nivel de esas articulaciones. Columna, cadera y rodilla son las articulaciones de carga más importantes del cuerpo. Ok, que son las que queremos cuidar y precisamente porque usted dice que entre los 50 y 80 años podemos ser candidatos a tenernos que reponer la cadera exactamente. ¿Cómo prevengo ese desgaste, doctora? En realidad prevenirlo, enlentecerlo tal vez. La voy a invitar por acá porque yo creo que aquí tenemos algunos elementos, entre nuestro compañero el día de hoy. ¿Cómo prevengo? ¿Cómo trabajo en esa prevención? Bueno, principalmente uno de los consejos que yo le daría a los pacientes es mantenerse en un peso ideal. El peso es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque los pacientes con obesidad van a tener mayor carga en esas articulaciones y va a acelerar el proceso de desgaste o de artrosis a nivel de las articulaciones. Ahora, ¿qué otras cosas se deben tomar en cuenta? Una adecuada nutrición, como lo tenemos acá. Vitaminas, minerales. La gelatina generalmente tiene una composición nutricional muy similar al colágeno tipo 2, que en buena teoría ayuda a reconstruir el cartílago. ¿Qué cosa, verdad? Pero cuando estamos chiquitines, comemos gelatina, le damos a nuestros hijos gelatina, pero donde crecemos, lo dejamos de lado. Correcto. Y la pregunta sería, y me imagino que en casa se la hacen muchas personas, si sigo consumiendo gelatina de grande, ¿igual puedo absorber esos beneficios, doctora? Pues yo creo que una dieta adecuada siempre es positiva, en todo sentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras cosas además de tomar agua,
de consumir vitaminas y minerales, sí, hacer ejercicio es sumamente importante. Lo que sí es importante también no dejar de lado es que el paciente debe hacerlo de forma progresiva. Usted no puede pretender, por ejemplo, si está empezando a hacer ejercicio y nunca lo ha hecho, sí, de ahí, correr 10 kilómetros, por ejemplo, sí, o ir al gimnasio y estar 2 horas haciendo ejercicio, porque eso genera sobrecarga en una articulación que no está acostumbrada. Hay que adecuar la estructura muscular. Ahora, hay manera, porque usted hablaba de artrosis y hablamos de desgaste, que creo que son dos cosas diferentes, No, es el mismo. o es lo Es- mismo. sí, Entonces, sí. cuando nuestra cadera se está desgastando, ¿verdad? O hay esa artrosis, esto generalmente es silencioso, no nos damos Correcto. cuenta, pero ¿hay alguna manera de que uno en ese proceso de la vida pueda saber que algo está pasando? Bueno, generalmente para hacer una aclaración, la artrosis se debe al problema que hay en el cartílago articular. Ajá. Hay que recordar que la superficie articular está complementada por 2 caras, ¿ok? Si ustedes Esta, ven, ajá. este es el acetábulo y esta es la cabeza femoral, hablando específicamente De de la cadera, cadera, ¿verdad? correcto, ajá. ¿Qué es lo que pasa con la artrosis? La artrosis empieza a degenerarse, el cartílago articular puede, en algunos individuos, solo la cabeza femoral o el acetábulo simultáneamente. Entonces, al existir compromiso del cartílago articular, se va disminuyendo el grosor del espacio articular, dejando un espacio muy restringido, mínimo. Esto hace que la persona, cuando camina Ajá. o flexiona la cadera, al extenderla, tenga limitación Y ahí vamos, dolor. Y ahí vamos además perdiendo altura. Puede uno empezar a perder, digamos, del desgaste. Bueno, puede cuando- perder altura en la pierna. Claro, cuando hay colapso de la cabeza femoral. Ahora, o sea- doctora, ¿hay manera de darse cuenta? Es decir, porque nosotras las mujeres que nos hacemos, digamos, que tenemos problema de la osteoporosis, por ejemplo, Ujú. ¿podemos terminar en esto por una osteoporosis? Sí, claro, por supuesto. De hecho, hay que recordar que nosotros terminamos de conformar nuestra masa ósea básicamente a los 30 años y después de los 30 años empezamos a perder masa ósea. Ujú. Entonces, en nosotras las mujeres ese proceso se agiliza. ¿Por qué se agiliza? ¿Por qué? Porque viene la etapa de la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, que es cuando nosotros empezamos a experimentar un descenso en la producción de estrógenos. Y los estrógenos son una parte importante en la fijación de calcio a nivel del hueso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros sin que nos duela una articulación? Pues haciendo un chequeo preventivo. De eso se trata todo al final. Hacer un chequeo preventivo con un especialista, puede ser un ortopedista, puede ser un reumatólogo, puede ser un médico internista, que es fundamental. ¿Por qué? Porque con una placa, con una simple radiografía, nosotros nos damos cuenta si un paciente tiene una artrosis en etapa inicial o en etapa intermedia, porque generalmente ya en las etapas avanzadas ya el paciente se da cuenta que algo no está funcionando bien en la cadera. ¿Por qué? Porque empieza con dolor progresivo, con limitación, su vida se ve totalmente afectada por ese problema. Entonces ya él recurre al médico, ¿por qué? Porque ya no tiene No puede calidad de más. vida. Claro. Exacto, exacto, y ya a operación, a cirugía, pero entonces podemos prevenirlo y podemos Claro. verdaderamente estar checándonos en ese proceso. Por supuesto. Por Doctora, supuesto. muchísimas gracias y Mucho ojalá gusto, que esto Patricia. cale, ¿verdad? La prevención siempre es el éxito de estar Claro. con una mejor calidad de vida. Definitivamente. Que pase un feliz día, doctora. Igualmente, Patricia. Douglas.